Saludos y gracias por estar de nuevo en un vídeo más de SEO Arconte. ¿Os habéis preguntado alguna vez cuál es el origen de los tres Reyes Magos venidos del Oriente para ver al niño Jesús y cómo se ha construido la historia a lo largo de los siglos hasta llegar a nuestros días? En el presente videoreportaje vamos a indagar tanto en la Biblia como en los mitos urbanos posteriores para intentar despejar todas las incógnitas, incluido la del cuarto mago olvidado llamado Artaban. SEO Arconte te dirá aquello que no quieres escuchar. En la Biblia existen 4 evangelios que hablan sobre la vida de Jesús. Sin embargo, solo uno hace referencia a los Reyes Magos, el Evangelio de San Mateo. Los estudiosos creen que fueron escritos en tiempos de Jesucristo, por lo que la historia de los 3 Reyes Magos es uno de los primeros relatos cristianos que existen, aunque en el Evangelio de San Mateo solo les dedican unas líneas. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 3. La Biblia no dice absolutamente nada de si eran 3, si eran reyes, de dónde provenían o ni siquiera sus nombres. Solo dice: vinieron unos magos de oriente a Jerusalén. La clave para averiguar el origen de estos personajes está en la palabra mago, una palabra que viene del persa y que significa sacerdote, seguidor de la antigua religión del Zoroastro, en la antigua Persia, lo que hoy es Irán. Al igual que los judíos, los zoroastras también creían en la venida del Mesías, cuyo nacimiento vendría de una virgen y este sería marcado con la aparición de una estrella. Este mural data del siglo VI y está situado en Rávena, Italia, y es uno de los ejemplos del primer arte cristiano. Muestra a los 3 Reyes Magos con sombreros de punta, túnicas y pantalones, pistas que sitúan a los historiadores sobre el origen de los Reyes Magos en la antigua Persia. ¿Pero en qué año nació Jesús para saber cuándo estos sacerdotes persas iniciaron el viaje para visitar al nuevo Mesías? Seguramente estéis pensando a finales del año 1 a.C., pues esa fecha es completamente errónea. Al monje Dionisio, apodado el Exiguo, se le pidió realizar un nuevo calendario cristiano que reemplazase al antiguo calendario romano, que era de origen pagano. El monje decidió, como buen cristiano, que el calendario comenzara con el nacimiento de Cristo. Basó sus cálculos en los años que reinó cada emperador romano desde la fundación de Roma. El problema surge con el emperador Augusto. Cristo nació durante su reinado, pero Dionisio se comió 4 años donde el emperador Augusto gobernó con su nombre original, Octavio. Dionisio también se comió el año 0 al pasar del año 1 a.C. al año 1 después de Cristo, ya que el concepto del 0 no existía matemáticamente hablando por esas fechas, y no fue introducido hasta el siglo VIII por parte de los árabes que lo trajeron de la India. Así que, en el nacimiento de Cristo tenemos un desfase de al menos 5 años. Así que debido al actual calendario, la fecha del nacimiento de Jesús se había olvidado por completo, y la Iglesia lo que hizo fue convenientemente adaptar las fiestas paganas de los solsticios de invierno y coger la fecha del Sol Invictus como el nacimiento del niño Jesús. De eso hablo ampliamente en este vídeo que estáis viendo en pantalla. Y entonces, ¿cómo podemos saber cuándo los 3 Reyes Magos iniciaron el viaje desde la antigua Persia hacia Belén? Esta antigua moneda romana, en una de sus caras tiene un carnero mirando hacia una estrella. Según los astrónomos, la constelación de Aries era asociada a Judea. Además, por aquel entonces, Júpiter se consideraba una estrella asociada a los nuevos reyes. Según los cálculos de astrónomos como Michael Molnar, Júpiter apareció en la constelación de Aries el 17 de abril del año 6 a.C.,
y este evento es el que daría inicio al supuesto viaje de los sacerdotes persas a Judea, pues ellos consideraban que un evento así significaría el nacimiento de un rey de reyes. Por lo tanto, desde la antigua Persia a Jerusalén, a estos sacerdotes persas les habría costado meses viajar, mas si esquivaron el desierto de Irak y siguieron el lecho de los ríos para disponer de agua. Pero claro, una estrella en el cielo indicaba el país de Judea, pero no un sitio en concreto. Tras varios meses de viaje, los sacerdotes persas llegaron a Jerusalén preguntando por el nuevo rey de los judíos que había nacido. El rey Herodes se había enterado de la llegada de 3 forasteros haciendo preguntas incómodas y los convocó para que le indicaran dónde estaba el niño nacido que vendría a liberar a los judíos de la opresión romana, que según las profecías del Antiguo Testamento nacería en Belén. Si esto era cierto, Herodes sería reemplazado como rey. Tras esto, los Reyes Magos viajaron de noche por lo que hoy es la parte armenia de Jerusalén. Estaban unos cuantos kilómetros de Belén y en el Evangelio de Mateo nos dicen lo siguiente: la estrella que habían visto los magos en Oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Mateo 2:9. Pero claro, aquí se nos presenta otro problema. Aunque Júpiter se mantuviera fija en la constelación de Aries, por mucho que avanzases, la luz de Júpiter no señalaría un lugar concreto, porque por mucho que los reyes avanzaran, la luz de Júpiter siempre estaría arriba en el firmamento. Entonces, ¿qué fue la estrella de Belén? En este vídeo que estáis viendo en pantalla analizo todas las teorías existentes hasta la fecha para intentar llegar a una conclusión por si queréis echarle un vistazo. Se estima que los sacerdotes persas o magos llegaron a Belén un 19 de diciembre, cuando en teoría Jesús tenía 8 meses, y le entregaron 3 regalos: el oro, que era el metal más precioso, el incienso que se utilizaba en los templos para conectar con la divinidad, y la mirra, para recordarle a Jesús su naturaleza mortal. Los Reyes Magos fueron avisados en sueños de que no volvieran a presentarse a Herodes, así que tomaron otro camino para volver a su país. Y Herodes, para librarse del rey judío, es cuando inicia la matanza de los inocentes. Y aquí nuevamente se nos presenta otro problema. En Belén por aquella época tendría unos 1000 habitantes y no hay ninguna prueba arqueológica que respalde el sacrificio de los inocentes. En este tema entro en profundidad en este vídeo por si queréis echarle un vistazo. Pero, ¿por qué eran 3 Reyes Magos y no más? El hecho de que fueran 3 se vincula tanto a la Santísima Trinidad como al número de regalos que estos personajes llevaron al niño Jesús. Volviendo al mosaico de la Basílica de Rávena en Italia, muestra por primera vez los nombres de Baltasar, Melchor y Gaspar. Recordemos que este mural data del siglo VI. Estos nombres provienen de 2 textos del siglo V, en concreto de Scepta Latina Barbari y el Evangelio apócrifo armenio de la infancia. En los siglos posteriores y sobre todo en Europa se produjo la creencia de que los magos podían proteger contra la epilepsia y bastaba con rezar una breve oración al oído de un enfermo pronunciando el nombre de los 3 reyes para curarlo. También el día 6 de enero se inscribían las iniciales GMB en todas las puertas de las casas y en los establos para salvaguardar a las personas y a los animales contra el ataque de los demonios y las brujas. ¿Y de dónde les viene el título de reyes si por aquel entonces la palabra mago hacía referencia a una casta religiosa persa que profesaba la religión zoroástrica? Además, la astrología y otras religiones consideradas paganas no eran bien vistas por la Iglesia, y la referencia de mago era empleada para los adivinos y los exponentes de los cultos religiosos esotéricos. Como dije, era algo mal visto. Para arreglarlo, volvamos a la figura de Quinto VII Tertuliano, padre de la Iglesia ya por el siglo III. Llegó a la conclusión de la nobleza de los 3 Reyes Magos tras leer el Salmo 72, que decía lo siguiente: que los reyes de Sabá y Arabia le traigan presentes, que le rindan homenaje todos los reyes. Y desde entonces se empezó a denominar a los magos de Oriente como reyes, una figura mucho más aceptada por la Iglesia. Ahora vayamos con la figura del rey Baltasar.
que cabe decir que desde pequeño siempre fue mi rey mago favorito. Si nos fijamos en el mosaico de la Basílica de Rávena, la primera interpretación de estos personajes y durante toda la Edad Media, los Reyes Magos eran representados de una misma raza, tenían el mismo tipo e iban vestidos con el característico traje persa. Representaban la juventud, la madurez y la sabiduría de la vejez. Fue a partir del siglo XV, en la Alta Edad Media, cuando además de incluir las 3 edades o fases de la vida, quisieron universalizar el cristianismo con las 3 partes del mundo conocido por aquella época para la sociedad europea: Europa, Asia y África. Desde entonces se fue imponiendo la idea de que Baltasar era un rey venido de África, quizás también por el gusto creciente que existía por aquel entonces por las cosas exóticas, ya que antes el color negro estaba asociado al demonio y a los seres que habitaban en el infierno. Ahora bien, solo nos queda resolver por qué el 6 de enero todos estamos ilusionados como niños por la llegada de los Reyes Magos. Según la Iglesia Ortodoxa, el nacimiento de Jesús fue un 6 de enero. La Iglesia Católica celebra ese día como el día de la Epifanía o la manifestación de Jesús, con la llegada de los 3 Reyes Magos para adorar al niño y entregarle los regalos del incienso, el oro y la mirra. Pero todo esto también es otra adaptación de celebraciones más antiguas. A diferencia de Europa, tanto en Egipto como en Arabia, se celebraba el solsticio de invierno el 6 de enero, festejando a las deidades solares 13 días después de haberse producido el aumento de luz en los días. Hasta el siglo IV la Iglesia no comenzó a celebrar en este día, el 6 de enero, la Epifanía del Señor. Al igual que la fiesta de Navidad en Occidente, la Epifanía nace contemporáneamente en Oriente como respuesta de la Iglesia a las celebraciones paganas que rinden culto a las deidades solares y que trataban de sustituir. Y en toda esta construcción del mito de los 3 Reyes Magos que nos ha llegado hasta nuestros días, ¿dónde encaja el supuesto cuarto mago olvidado llamado Artaban? Artaban también era un mago de origen persa. Cuenta la leyenda que Artaban se hizo con un diamante, un jaspe y un rubí, pero por atender las heridas de un moribundo no llegó a tiempo de reunirse con los 3 Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar y tuvo que emprender su viaje en solitario a Belén. Cuando llegó a Judea, Jesús ya no estaba allí. Llegó en el momento en el que los soldados de Herodes estaban realizando la matanza de los inocentes y quiso intercambiar el rubí para salvar la vida de un niño. Eso le supuso 30 años de prisión. Cuando fue libre, descubrió que Jesucristo iba a ser crucificado en Gólgota, por lo que se dispuso a ir allí para entregar el jaspe como tardía ofrenda. Pero en el camino, vio cómo un padre vendía a su hija para saldar sus deudas. Artaban utilizó así la última piedra preciosa que le quedaba para liberarla, momento en el que Jesús murió, iniciando un temblor de tierra, lo que provocó que una piedra golpeara en la cabeza de Artaban y quedara gravemente herido en el suelo. Entre la muerte y el sueño, Artaban recibió una visita que le dijo lo siguiente: «Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me curaste, me hicieron prisionero y me liberaste». Ante esto Artaban dijo no saber cuándo lo había hecho, y el visitante respondió: «Lo que hiciste por tus hermanos, lo hiciste por mí», afirmó Jesús, momento en el que Artaban falleció, siendo elevado a los cielos. Es una historia desgarradoramente triste como bonita, pero esta historia fue creada en el año 1896 por Henry Van Dyke. Artaban es solo el personaje de ficción de un cuento navideño, que seguramente si hubiera sido escrito en los primeros siglos de nuestra era, quizás ahora tendríamos una cabalgata con 4 Reyes Magos y no 3. Y así es como se ha construido la mítica historia de los 3 Reyes Magos que han llegado hasta nuestros días. Quizás una de las historias más bonitas que mantienen con ilusión a los niños de medio mundo con la llegada del 6 de enero. Pero decidme, ¿conocíais todos estos detalles de la construcción del mito de los 3 Reyes Magos venidos del Oriente? Me encantará saber vuestra opinión abajo en los comentarios del vídeo. Y espero que nos veamos en el siguiente. ¡Chao! SEO Arconte, el canal alternativo de la información alternativa.